es... Bueno, recibimos un mensaje de Gloria Lago, que estuvo aquí, que es la que preside y dirige, y el alma y el cuerpo de Hablamos Español, que es una plataforma extraordinaria, y nos cuenta que desde que hizo la entrevista aquí no han dejado de llamar coordinadores de todas las provincias de Estados Unidos, de Suiza, de Francia, de Inglaterra, que ha tenido que poner a 4 personas solo para contestar los correos electrónicos, de manera que si no les han contestado, les van a contestar, que ha tenido que crear nuevos equipos en Madrid y ampliarlos de otras ciudades. Nos agradece mucho, pues solo faltaría. Y recordamos la web www.hispanohablantes.es, y que este domingo 16 de septiembre hay una manifestación por la libertad de lengua en la enseñanza, algo que en su día los catalanistas, los nacionalistas catalanes, con Alí Pujol a la cabeza, pedían enarbolando la resolución de 1964 de la UNESCO, que aconseja que todo niño se instruya, que sus primeros pasos en la escuela los haga en su lengua materna, en la que habitualmente escucha en su casa y en su entorno, que en el caso de la mayoría de la población de Cataluña es el español. En el caso de la mayoría de la población de la Comunidad Valenciana es el español. En el caso de la mayoría de la población balear es el español. En el caso de la absoluta mayoría de la población de Navarra es el español. En el caso de la mayoría de la población vasca es el español. Y en el caso de Galicia, mitad y mitad. El español también. Y está prohibido. Está prohibido. España es el único país del mundo donde está prohibido no solo estudiar en español, sino usar el español como mecanismo de relación con el Estado. Bueno, pues el día 16 en Barcelona, manifestación. Y si no quiere ir Rivera, que no vaya. Y que ande con el timolingüismo ese del trilingüismo. Hasta el bilingüismo ha fracasado en Madrid. Buena idea, pero no ha funcionado. El niño tiene que escolarizarse en su lengua materna, en la que habitualmente habla. Porque así es como se aprenden las cosas. Y todo lo que no sea eso es atropello y tiranía. Así que el 16 en Barcelona. Bueno, Fernando Lázaro, Cayetano Álvarez de Toledo. Buenos días, Vemos rápidamente en materia, porque yo es que claro, veo a Soraya y me excito de tal manera, sobre todo leyendo las cosas que se leen hoy. Y hoy es muy curioso porque mientras la prensa de papel apuesta y abre con Soraya Sáenz de Santamaría, es la verdadera protagonista. Hombre, ha estado regándola durante tanto tiempo. La digital apuesta por Montón. Y más que apostar por Montón, por Sánchez. ¿Y qué es lo que quiere hacer con Montón? Porque por ahí van los derroteros en la prensa digital, como os digo, pero Soraya Sáenz de Santamaría. Sí. Algunos lo interpretan como que deja libre a Casado, y que Casado es ahora cuando tiene que rendir cuentas porque ya no tiene ninguna dificultad dentro del partido. Esto es lo que opinan algunos, como por ejemplo en ABC lo reflejan con ese titular: Soraya deja vía libre a Casado, nace el casadismo, dice Álvaro Martínez. Sin embargo, Ignacio Camacho no llega a creerse que Soraya se vaya a ir de la política de forma definitiva. Dice que es probable, o que bueno, que podría estar dentro de sus planes regresar, no dice de qué manera, y eso sí, deja que la herencia envenenada del duopolio mediático. En El Mundo también van por ahí, dicen que Santamaría se va y deja a Casado sin excusas para relanzar el PP, y curiosamente el día que se va Santamaría, tanto Antonio Lucas como David Gistau dedican sus columnas a Pablo Casado y a la intervención que comentaba ayer Cayetana y que comentabas tú también este fin de semana de Viva el Rey. Dicen que es ridículo, que resulta patético y que es su primer ridículo fetén. Esto es lo que dice ese discurso de Casado el pasado sábado, pues en esa parte en donde decía... Antonio Lucas, que añora la Segunda República, lo entiendo, pero Gistau es que ha debido de recibir un golpe en ese momento en el que él quería reflejar que cada acción, ¿no?, que hacemos en el día a día tendría que ser... Vamos a hacer el arqueo, porque hoy es 11 de septiembre, el golpe de Estado en Cataluña está más fuerte que hace un año, a pesar de que la resistencia sigue ahí. Y ayer lo vimos en la inauguración del año del Poder Judicial. Por cierto, que al final ha tenido que defender al juez Llarena porque jueces y fiscales dijeron que no iban al acto de ayer, que no iba nadie. Y entonces, cuando se lo dijeron a Falconetti habló con Iván Redondo y con Ábalos. Y dice, oye, que me dicen que es que no vienen ni los jueces ni los fiscales. ¿Eso es posible? Dice, no es posible, es seguro.
Y Delgado entonces dijo todo lo contrario. Pero filtró al mundo lo que decía que iba a costar el bufete, cosa que era mentira, además. Una cosa típicamente de Garzón. El ministro de Justicia es Garzón. La ojiplática está ahí atónita de estar de nota de prensa parece que va por ahí, ¿no? Que la dicta Baltasar. Una maldad. Pero bueno, vamos a lo fundamental. Sigue el golpe de Estado en Cataluña, Cayetana. Sí, sigue. Bueno, hay otra celebración de la Diada, que es una proyección de la imagen totalitaria del independentismo, del separatismo, con esa uniformidad. La única diferencia respecto a años anteriores es que ahora se añade el lazo amarillo, que dice que España es una dictadura, a las esteladas de los años anteriores, ¿no? Pero yo quiero hacer un apunte previo, muy breve, por todo este río de tinta que corre en torno a la salida de Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no? Se ha dicho, Soraya deja la política, y yo cuando lo escuché llegó una alerta, creo que era del Español, que es muy rápido en estas cosas. Pensé, pues Soraya deja la política, no, o sea, la política dejó a Soraya hace ya mucho tiempo. Sí. Y la política dejó a Soraya porque Soraya nunca entendió el fondo más importante político de lo que estaba ocurriendo en España, nunca entendió la política como debía entenderla, y sobre todo no entendió el asunto principal de España, que era el asalto separatista a la democracia. Yo estaba repasando algunas notas y cosas que había escrito o cosas que habían pasado en los últimos tiempos respecto a Soraya y el asunto de Cataluña. Ella ha sido la principal responsable del desastre de la gestión del Partido Popular respecto al desafío, ¿no? Yo recuerdo el 9 de noviembre de 2015, un año después del referéndum del 9 de noviembre de 2014, el Parlamento de Cataluña aprueba lo que es el principio del asalto separatista a la legalidad, que es una resolución que dice el Estado catalán, la República Catalana se va a poner en marcha, y empieza una serie de iniciativas dentro del propio Parlamento. Eso fue el 9 de noviembre de 2015. Pues bien, ¿qué hizo Soraya, que era la máxima vicetodo, como todo el mundo sabe, la que mandaba para asuntos catalanes, la que mandaba en los medios de comunicación, la que mandaba en la política, porque Rajoy básicamente le dejaba hacer en todo? Pues se plantó en el Congreso unos días después y convocó a los periodistas y les dijo: empieza la operación Diálogo, señores. Y una frase maravillosa, que es como de diván de psiquiatra argentino, le dijo a los periodistas: yo voy a hacerme imprescindible confundirme en el ambiente. Voy a abrir despacho y delegación en Barcelona, sí, y ahora por fin el separatismo se va a rendir a mis pies, sí, y la operación Diálogo va a iniciarse, y todo esto se va a acabar dentro de muy poquito. Esa operación Diálogo lo que hizo fue básicamente retrasar lo que era inevitable, que era una aplicación del 155, que hubiera sido frenar el proceso mucho antes de que llegara la ruptura total, que fue el referéndum del 1 de octubre, cuando el Estado no tuvo más remedio y lo hizo torpemente, pero lo hizo, que mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a parar ese golpe. Pero ella cambió de barco, ¿eh? En vez de 4 barcos de la Armada, ella mandó al Piolín y toda la historia. Pero para humillar a la policía. Con esto lo que quiero decir es que realmente la confusión que tenía esta mujer respecto a la política y respecto a España y lo que había que hacer era profundísima. Intentar hacer un balance positivo de su gestión como vicepresidente del gobierno es francamente difícil, y solamente se hace desde, yo creo, desde la máxima o condescendencia, ingenuidad, o desde muchos periodistas que efectivamente han estado, digamos, muy bien cuidados por la vicepresidenta y su entorno durante mucho tiempo. Eso respecto a la parte de gobierno. Respecto a la parte del partido, ¿qué decir? O sea, yo lo he vivido y a mí me gusta ahora, en fin, o a veces sí hay que hablar desde las experiencias propias, porque son las más directas, ¿no? Yo he vivido en el grupo parlamentario con Soraya de portavoz, y yo sé cómo funcionaba. Ella tenía un núcleo duro, un núcleo muy, muy duro de absolutos leales que se dedicaban a trabajar para ella, para que sus intervenciones en el Parlamento de 2 minutos y medio en la sesión de control fueran lo más perfectas y brillantes posibles, y todo era un aparato de poder reducido a su promoción personal. El partido nunca le interesó. Eso de que ella hablaba al final de la lealtad, yo soy leal a mi partido, cuando ella apuesta... Y eso se vio de una manera muy tremenda en el famoso discurso suyo del abanico en el Congreso, que cuando yo lo vi hablando con amigos del partido, digo, pero si se ha retratado exactamente como es, que era la gran impostura. Era un discurso flácido, con una gran una actuación, es decir, no había nada auténtico, ni sincero, ni real, ni profundo, ni emocional, ni sentimental casi, en la vinculación con el partido. Era puramente una apuesta de poder personal, con un grado de soberbia inmensa. Ella, ¿por qué se ha ido al final? Se ha ido porque no ha ganado. Ella no ha encajado la derrota. Su pésimo perder después del Congreso frente a Casado ha sido notable. Toda esa especie de pataleta sobre la integración, y que a ella no la integraban y que los suyos no la integraban. Primero pidió el 40%, de los cargos. Luego, no sé cuánto. Fíjate, luego movió arenas movedizas. Y el último, todo el poder lo había tenido ella. La última prueba de esto, y no digo más sobre el asunto, fue el otro día.
se reorganizó el grupo parlamentario donde se iban a sentar, ¿no? Porque ha cambiado todo el partido, con lo cual se sientan en distintos sitios. Pues todos los periódicos reflejaban que ella había sido maltratada y sentada en una esquina. Y yo me fui a ver rápidamente dónde la han puesto esta pobre mujer. ¿La habrá puesto donde ella nos puso a los demás? Que era en una punta detrás de una columna, o al lado de Bildu, que era donde nos tocaba a unos. No, ella estaba sentada donde estaba sentado Ángel Aceves cuando dejó de ser secretario general, y debajo de donde estaba sentado Manolo Pizarro cuando dejó de ser el super número 2 mega candidato de Mariano Rajoy. Estaba en un sitio donde está perfectamente, dignamente asignados las personas que han sido muy importantes en el partido. Es decir, no puedo dibujarlo, pero en el queso, uno de los quesos que tiene el Parlamento, el Grupo Popular, pues en un pasillo, pero exactamente en un sitio muy central, ¿no? Y ella lo vendió a los medios, y los medios lo compraron como un desprecio intolerable por parte de la nueva dirección, y no era verdad. Bueno, una cuestión solamente. Luego hablaremos, porque también esto es dinero, pero el caso Montón, instruido por un tío que no tiene ni la carrera, porque la carrera de preescolar, es que su padre lo fue colocando en todas partes, incluyendo el diario El Mundo, pese a no tener la carrera, porque realmente en El Mundo entramos todos, ¿eh? O sea, aquí cabe cualquier cosa. La historia del mundo es muy larga, hombre. Es muy larga, muy larga. Bueno, Jimmy Fontana dice que en los espacios en Safine. Bien, pero lo fundamental, este numerito del el previsto sacrificio de Montón se va a producir tal cual, porque es imposible hacerlo peor que lo que hizo ayer. Va a gimotear a los del diario.es, y ayer leí por primera vez, que yo no leo esa basura, es que ya la basura público, Pumbi, al servicio de Roures, que hacía el preescolar, ya tuve que padecerla bastante cuando estaba ahí en Radio La Banda. Bueno, entonces dice Carmen Montón, desmiente en la segunda parte de la entrevista lo que nos había dicho antes, que era distinto de lo que había dicho en la primera parte. Es decir, en una sola reunión cambió 3 veces de versión de los hechos. En realidad, el máster es una porquería, el máster es una ridiculez. O sea, por un máster no tiene que dimitir nadie en España ni en el extranjero. Es una memez. Pero como montaron el pollo con Cifuentes, aunque luego le echaron por los potes, sí, y le quieren montar a Casado el mismo, porque se ha empeñado... Ojo, que lo de Casado ya lo han llevado al Supremo. Claro, está la ahí. Campaña está política, ahí está. Ahí. La jueza, claro, esta... o Bedel de Escolar o Medel de lo que yo te diga. En fin, pero sobre este caso no ha salido. Pero o algo no he entendido yo del PSOE, o recordando el ejemplo reciente de la defunción política de Máxim Huerta, alias El Breve, me da a mí que son las 9, a lo mejor a las 12 ha caído Carmen Montón, ¿eh? Y si no ha caído tienen un problema, porque al final le daron un argumento que además es legítimo a Pablo Casado para... No, pero si es que no es como el de Casado, es como el de Cifuentes. Sí, pero en cualquier caso, para seguir defendiendo sin tener que decir nada, dice, yo no voy a hacer lo que me están haciendo a mí, claro, con lo cual políticamente tienes un discurso inmaculado. Ayer el papelón de ella era importante. O sea, ya... Lo hizo muy mal. Muy mal. Pero si os dais cuenta, hasta hizo... a ver... la escenografía era muy similar a la que planteó Cifuentes el día que dio se vistió de blanco, de virgen. Blanco inmaculado, en las televisiones aparecía de blanco. Tardía. Y luego enseñó toda la documentación. Yo me lo contaba Olga, que es la compañera que además hoy ha aportado algunos detalles simpáticos a más de este asunto. Dice, fuimos a ver la documentación, y dice, bueno, ¿nos darás copia de la documentación? No daba copia. Perdona. Y cuando fueron a echar mano para ver la detalle mayor, cuenta un detalle. Ketty se abalanzó para hacerle la fotocopia, y la otra hizo así. Claro. Y puso un folio en blanco del trabajo integrado. Pero no pretenderéis que os haga aquí un pase, que pose para... Pero ni que estuviera hablando de la segunda parte del Quijote. Pero Federico, si el problema es que entonces no le pidas el ordenador a Pablo Casado por el tema pero sí es igual. Claro, no. Pero si no es por pero a ver, si esto es una movida política. Al lo final del ordenador es una barbaridad que ha hecho la jueza. Una barbaridad. Una barbaridad. Como toda la instrucción del caso es una barbaridad que no hay por dónde cogerla. Nadie tiene que dimitir por un máster en España. Sí, pero porque políticamente tendríamos le van a que cerrar el Congreso. Claro, pero a Pablo le va a tocar ir a declarar ante Supremo. Bueno, pero porque una jueza, lo que en otro país sería prevaricación, ha hecho lo que ha hecho. Pero mientras tanto,
nos vamos a entretener con la Montón y con el holocausto particular de esta señora, nos perderemos la hecatombe sí, o sacrificio de 100 bueyes de Barcelona, con lo cual taparemos la diada. Ahí hay dos cosas. Una es, efectivamente, creo que lo contaba Ketty, que hay gente en el PSOE que está diciendo lo mejor que puede hacer Sánchez es prescindir de esta señora porque es la manera de digamos, dejar en evidencia que Casado tenga que dimitir un minuto después porque no podría sostenerse, ¿no? Bueno, esos son los juegos políticos. Y luego está el máster, ¿no? Yo, lo primero, y me he quedado enganchada ahí, reconozco que no puedo salir de ahí, que es esto del estudios interdisciplinares de género, ¿no? Insisto, y lo decía ayer, estudios interdisciplinares de género. En esas tres palabras está condensado, digamos, el fracaso de todo un modelo y de un sistema y casi de una mentalidad educativa. En estudios, máster en estudios, es decir, ¿qué significa? Que interdisciplinares siempre significa, es decir, todo y nada, es decir, cosas que afectan transversalmente, esa palabra transversal, como la que está muy de moda, que es un poco de todo. Interdisciplinares, un poco de todo, es decir, nada de nada y nada en profundidad. Y de género, que por supuesto es el palabra contemporáneo, ¿no? Pensar de género. Con la ingle, y luego entras en las asignaturas. Yo hice lo mismo que te he escuchado esta mañana, el ejercicio de ayer, de meterme a ver exactamente cuáles son las asignaturas de este maravilloso máster y qué ha aprendido esta señora o no ha aprendido y qué más da si lo ha sacado o no, realmente, ¿no? Porque son efectivamente feminismo y construcción de la identidad de género. La aplicación de la perspectiva de género en la investigación, es decir, en sí mismo, es una cosa un poco unanista de autorreferencial, es un máster sobre los másters de la investigación de perspectiva de género. Y luego análisis de políticas públicas en perspectivas de género. Claro, todo esto nos parece muy grotesco y lo es. Viene de hecho importado, exportado, salió de Estados Unidos, empezó en los años 70 y es esta fragmentación identitaria y completamente gaga que ha afectado y ha tomado las universidades americanas y está tomando, como es evidente, y esta es la primera prueba, digamos, más pública, las universidades españolas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto sí acaba afectando políticas públicas. Es decir, los últimos 2 o 3 anuncios de este gobierno, dentro de los disparates que ha hecho en los primeros 100 días de ejercicio, han sido la aplicación de una perspectiva de género en todos los textos, libros de texto, y la justicia de género, ojo, que eso no tiene ninguna gracia. Es decir, esto no tiene nada gracia. Penal, pero el Código para Civil, vengarse de lo de Juana Rivas. Tocan el Código Civil, cosa que no se ha hecho jamás en 40 años, con perspectiva de género. Y pretenden crear al final una justicia, es decir, injusta, porque trata a los ciudadanos de manera diferente en función exactamente de su sexo. Es decir, que esto que parece todo grotesco y digamos simplemente un motivo para hacer caja y subvención, porque está lleno de organismos y demás, que también lo es. O sea, la señora esta decide hacer este máster probablemente porque le viene bien en su curva. Bueno, ni siquiera lo hace probablemente, pero para añadir méritos ante posibles futuras salidas laborales y subvenciones, pero esto acaba, cuando está en manos de un gobierno, afectando a cosas muy serias como la justicia y la educación de todos. Permíteme, Federico, hablaba de cosas graves que ha hecho este gobierno. Yo, por poner el foco otra vez en la jornada de hoy, grave, además de lo que tú dibujas, Cayetana, como no, es la situación que genera el gobierno con la indefensión de Llarena. No es tanto la indefensión de Llarena en sí, per se, sino el mensaje internacional que lanzó y el mensaje de negociación. Era copiado del de Boye y de nuevo Ignacio Escolar, o preescolar, el mismo, idéntico. De negociación en la mesa con el golpismo. Pero si lo reciben a Moncloa con el churro amarillo. Claro, ¿a dónde quiero llegar yo? Yo creo que estamos en una fase de negociación, de diálogo no, de negociación. Y estamos negociando probablemente un referéndum que ya veremos a ver cómo nos lo dicen. Y el siguiente paso, que es el más grave, que es la Fiscalía no modifica el criterio de actuación, con lo cual no va a haber mensaje político ya. Pero ¿y quién me garantiza que al día siguiente de la condena no estén indultados? Que es lo que puso Iceta encima de la mesa. Y yo creo que la duda es en qué fecha indultamos y si le ponemos un piso después o no. Y estamos en esa dinámica. La generalidad. Se lo puso Soraya, que es la que le dio la alternativa al nazi. Cuando se habían publicado ya todos los tweets, todos sus documentos, todos sus rebuznos nazis de la lengua de las bestias, cuando ella lo quiso colocar porque quería salir, según sus abogaduchos del Estado, muy monos ellos, muy inútiles ellos, esa fue la intervención de 155 de Soraya, o sea, de 3 S, 2, que querían salir, decían, cagando leches de Barcelona, que es exactamente lo que hicieron. Bueno, Colacell, vamos a mandarle Colacell.
Bueno, Montón acaba de hacer unas declaraciones diciendo que dimitir sería injusto porque ella no ha hecho nada malo. Es el momento de mandarle colacel porque le quedan 10 minutos. Le quedan 10 minutos. Es como cuando el entrenador dice, si ahora lo dejara, sería un error el miércoles. Eso se dice el domingo por la noche. El martes está dimitizado. Los comentaristas y articulistas de la izquierda ya la están comparando y están diciendo que se está marcando un Cifuentes, así que tiene las horas contadas. Desde luego, eso parece. Colacel se lo mandamos. Pues se lo mandamos a Montón, hombre, sí. Además lo necesitará en el paro, porque el otro día Maxim Huerta y se ha puesto como un buque. Bueno, claro, sí. Bueno, pero el Colacel es para las arrugas y para la piel. Sí, pero eso se nota, porque tenemos una de ellas muy mona, ¿eh? O sea, sí. Bueno. Nefasta como política. Desde que entró en la política en Burjasot, no llegó a ejercer la medicina jamás. Muy sectaria y muy, voy a decir una palabra, matona. Yo la he visto en el Parlamento. Muy chula. Matonesca. Esa violencia típica de la provincia en Valencia. Ahí puede consultar para farmacia. Mundo Natural. La puede comprar en Burjasot, a donde va a volver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Garantía de Galería del Coleccionista. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, si no quiere robar la soberanía nacional, le quieren robar la cartera a Carmen Montón y todavía no se ha enterado. Securitas Direct. Securitas Direct, que llamen al 900 130 900. Lo repetimos cada día, 900 130 900, y pues le van a asesorar muy bien, le van a recomendar la mejor alarma para que no le roben la cartera o cualquier otra cosa que le quieran robar. Bueno, ¿y el Corte Inglés, Elia? En el Corte Inglés tenemos todo preparado y en el mismo lugar. Ya sabes que puedes hacer tus compras en el supermercado, fruta, verdura, de las mejores huertas, también las carnes, los pescados más frescos de las lonjas. Y luego, pues si hay que hacer un poquito de deporte, los nuevos propósitos, ya sabes, 20% de regalo en artículos y zapatillas de running, que está muy de moda esto de correr, así que... Sí, que dice running y parece que no es correr, ¿verdad? Sí, claro. Pero joroba las rodillas exactamente Igualmente. O sea Sí. Precaución. Sí. Precaución y tal. Bueno, pausita y enseguida contamos cómo está el tiempo y con Daniel Lacalle contamos cómo está la subida de impuestos. Porque, o sea, un socialista llega al poder y lo primero que hace, ¿qué es? Primero colocarse, cambiar las 3 Cs: casa, coche, compañera. Esto es una tradición española. Y a los amigos, no te olvides de los amigos. Cuando digo compañera, me refiero a la tribu, compañera tribu. E inmediatamente después robar a los demás lo que han podido ahorrar. ¿Por qué? Es una cosa, es una pasión inmoderada. ¿Por qué el alacrán pica? Porque es alacrán. ¿Por qué los socialistas suben los impuestos? Porque son socialistas. ¿Para algo? No. Sí, para algo, para financiarse sus campañas electorales, para seguir en el poder. Para seguir diciendo para seguir con más casas, la justicia más coches social. Esto es como la revolución pendiente de la Falange, que menos mal que se quedó pendiente. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, día de tormentas más bien en el sur, chubascos en Canarias y las temperaturas subiendo un poquito en el norte, bajando un poquito en el sur, no gran cosa. Nos vamos a ir en Madrid máxima 26, ideal para el paseo. En la tropical Orense se van a 34 grados hoy, para el vino estupendo, y la mínima, Palencia, Burgos y León, 11 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece La Pera? ¿La Pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca. Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ver, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 parece que quiere recuperar un poco el tono. Ayer cerraba con una subida del 1%, está subiendo más del 0,3% ahora mismo, recupera por poco el nivel de los 9.300 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión en un día en el que todos los inversores, nos dicen los expertos, van a estar con la vista puesta en la diada. Bien, es cierto que lo que va a suceder hoy prácticamente se puede adelantar por cualquiera. Desde hace 6 años. Pues en la bolsa también. En la bolsa también, pues también. Bueno, noticia de interés general de la ONCE para compensar. Pues si hay una obra en la historia del arte que ha sido estudiada e investigada hasta la saciedad, yo creo que es sin duda la Gioconda. Ahora hay un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard que ha concluido que la Mona Lisa padecía hipotiroidismo. Sí. Se basa en ese color amarillento, así propio también del esfumato de la obra, y la hinchazón que tenía en la zona del cuello. Es que estaba en bon point. Estaba es una de las bien, teoría. Sencilla, pero vamos a ver. Hay que másteres y estudios para todo. Te digo que yo la primera vez que oí hablar del esto también forma parte de la perspectiva de género. Fue la Bordeta dándome clase de arte. ¿Sí? Y entonces nos dijo, esto que tiene que ir, que no se sabe si se sonríe o le duele algo, esto que es que los italianos, como son muy listos, lo que hacen es borrarlo, lo esfuman, lo borran. El borrado esfumato es lo que dicen que le da. Para mí no tiene ningún interés, para nosotros tampoco, dijimos en la clase y tal. Y luego, una vez estuve en el Louvre tratando de ver un sello rodeado de japoneses. Es verdad. Que es un sello rodeado de japoneses. Que por supuesto, primero, el cuadro es mucho peor que cualquier cosa de Leonardo da Vinci. El cuadro no vale nada, pero nada es nada. Anda, en el almacén del Prado hay cuadros mejores que no tienen nivel para subirlos a Federico en estado puro. La Gioconda no vale nada, cero, nada. Es un sello. Bueno. Mira, lo que es admirable de Leonardo, yo estuve en la torre que le puso el rey de Francia para que le inventara cosas, es el tanque. Él inventa un tanque, el primer tanque de la historia lo inventa Leonardo, y es un tanque redondo que dispara en todas las direcciones, que es absolutamente impresionante, y además lo hacía él. Por supuesto los aparatos de volar y todas esas cosas, pero como era un débil, es decir, podía haber sido del PP, vivía enfrente del rey, y el rey se levantaba por las mañanas, y cuando se levantaba por la mañana, Leonardo, en la ventana de donde veía al rey, entonces, así, porque vivían de la caridad. A los oyentes, Federico está bajando la cabeza. Bajo la cabeza, tal y cual. Bueno, dice, ¿servil Leonardo? Sí, servil, porque hay gente que es así, que es un genio para lo suyo. Bueno, hay un libro de Freud sobre Leonardo que cuenta tales cosas que por respeto al horario infantil no voy a contar. Pues esta es una teoría, el hipotiroidismo, aunque también se ha dicho de ella muchas ayer decían cosas. Que estaba mal del hígado. Dice, por eso está verde. A que le quitan el barniz, que se ha ido poniendo barnices, como cuando quitaron a las hilanderas, y de repente que le sobraba medio cuadro, que se lo habían puesto en el 19. Como cuando limpiaron Notre Dame, que parecía un pastel. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ala, venga, que viene ya Daniel Lacalle, sí. La fortuna puede estar en... Bueno, la única cosa en la que Casado sigue dándonos satisfacciones es en materia de impuestos. Y el mérito de que, a diferencia de Cataluña, que no nos da más que disgustos con los lazos, sin duda es de Daniel Lacalle, que fue su asesor para preparar un programa que se pareciera a la época en que en España todos los años se bajaban los impuestos. Tú eres muy joven, Manolo, llamas. Yo ya me olvidé de esa época. Ya, y no sé si Daniel Lacalle, muy buenos días, Daniel, buenos días, si habías nacido. Pero hubo una época con Aznar, aunque estarías gateando todavía. No, hombre, yo tengo 51 años, ¿eh? Oye, muy bien llevado. Oye, es un hombre para esta empresa. Todos tenemos más años de los que representamos. Es porque nos mantenemos vivos. Bien. Bueno, pero Aznar bajó en sus 8 años de gobierno todos los años los impuestos. Efectivamente. El primero los frenó, que era una manera de bajarlos por la inflación, y a partir del segundo todos los años los bajó. Efectivamente. Bueno, el otro día leía un artículo, me encantó por lo sencillo que resultaba, y sobre todo en el español.
Pues lo lee Lorena Maldonado y le da un disgusto. Pero era la mentira de los impuestos a los ricos. Entonces citabas una frase que efectivamente han dicho que yo no oía desde tiempos de Girón de Velasco, desde la Revolución Pendiente y la nacionalización de la banca, como si no estuviera ya bastante intervenida, o sea, estatalizada, que era la justicia social. Sí. Tú dices en este artículo del Español de hace un par de semanas, decía, ¿qué es eso de los impuestos a los ricos? Nunca se suben los impuestos a los ricos, se les suben los impuestos a la gente. Y hacías las cifras reales de lo que es la cuña fiscal, es decir, el peso real del fisco en la vida de la gente, que en España es brutal. Sí. Además, es que eso el truco siempre es el mismo, ¿no? Cuando escuchas en los medios de comunicación y a los periodistas, incluso economistas, siempre te hablan de la presión fiscal. La presión fiscal es una ratio recaudatoria, es ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto. A nosotros, a ti y a mí, a cualquiera de los que estamos en esta mesa, lo que nos importa es la cuña fiscal, es lo que pagamos de impuestos sobre lo que nosotros ganamos. Y la cuña fiscal, como muestra la OCDE, como muestra el Banco Mundial, como muestra PricewaterhouseCoopers, en España es muy alta, tanto para empresas como para familias en general. Y además llega a un punto en el que se convierte precisamente en la excusa que lleva a que siempre te suban los impuestos. Sí. Dicen, no, es que claro, como recaudamos poco, tenemos que subir los impuestos, ¿eh? Y entonces pasa como en Argentina, que tienen la cuña fiscal más alta del mundo, ¿eh? Sí. Y cada vez recaudan menos, porque claro, porque lo que estás haciendo... Aparte que Laffer tenía razón. No, aparte de que Laffer tenía razón, que le molesta además, muchísimo a la gente, sobre todo en este país, ¿eh? Le molesta muchísimo cuando le sacan los datos. Porque no le dices en qué equipo juega Laffer. Claro. Date cuenta que estamos con gobiernos de zurupetos y oposición claro. En fin, a ese nivel también, ¿eh? Claro. Pero hay que decir que siempre se ha dicho, cuando se sube la presión a un punto, la gente deja de pagar. Se pasa a la economía sumergida. Es inevitable. Y sin pasar a la economía sumergida. Sí. Sin deja de trabajar. Deja de consumir, pero es que es muy normal. Si tú estás, pero además lo hemos visto, ¿no? Si tú das una señal de que tú vas a detraer más recursos del ahorro, del consumo y de la inversión, inevitablemente le pasas el mensaje a los agentes económicos de que estás poniendo un riesgo adicional en la economía. Bueno, una de las cosas que decías es que, como esto es típico de Pavlenín, y luego también de Carmen la de Cabra, la vicepresidenta, que es una zurupeta perfecta, dice, es que a las rentas altas, dices tú, ¿qué es renta alta? ¿Quién dice lo que es una renta alta? Claro. Por supuesto no lo dicen, pero suena diciendo, es gente que como tiene dinero seguro que lo ha robado. Eso es, que son y que malas. Fuéramos del PSOE, o sea, no hemos robado nada. Estamos trabajando, que ahí lo cuentas, 170 y tantos días de media, y a partir de cierta renta 180 días. De hecho, este es el primer mes en que voy a empezar a trabajar para mí a final de mes, yo. O sea, todo está para pagar el golpe de Estado en Cataluña, la TV3, la TV1, la TV tal, la Sexta, todo. He estado trabajando 8 meses para que por fin ya, en el 9º, empiece a trabajar para mí, para mi familia, para ahorrar y para pagar impuestos. Y eso son impuestos directos. Luego tienes que entrar a los impuestos a la propiedad, impuestos al ahorro, Carmen Agrado, etcétera. Creo que era mi querido Carlos Rodríguez Brown que decía que el problema de los impuestos se solucionaba rápidamente. Con pagarlos todos en un día, la gente inmediatamente se daría cuenta del expolio al que están bueno, pero esta ¿no? historia de que las rentas altas, los que más tengan, que más paguen, pero si lo que más tienen, ya pagan más. No solamente muchísimo eso, más. El 10% más rico, según mostraba Funcas, el 10% más rico entre comillas, porque en este país, recordemos... rico en España es semipobre. El otro día en la televisión, en una televisión salía, aumenta el número de ultrarricos en España, y digo, voy a ver esto, porque no me suena a mí esto. 570 personas van a pagar los 100.000 millones que se nos quieren gastar Pedro y Pablo, Vilma y Betty aquí en los próximos 4 años, pero sobre todo la idea, la utilización del lenguaje, renta alta, volvemos a la utilización de como especie de no se lo merece, ¿no? Como si no fuesen trabajadores, ¿no? A mí los impuestos no van a afectar a la clase trabajadora, como si la gente que gana 60.000 euros, ¿eh? Sí, 60.000, estamos hablando que se te quedan en la mitad. Que además es el truco del populismo y del socialismo, que es siempre bajar
el baremo de rico, ¿no? Sí. Es decir, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, el baremo de rico, en aquella época todavía había pesetas, ¿no? El baremo de rico era el equivalente a unos 170, 190.000 euros, y ahora te dicen que 60.000 y luego 45.000, porque claro, si vas a las famosas comunidades autónomas del cambio, sí, todas han aumentado la presión fiscal mucho más que la media nacional. O sea, dicen por un lado que ellos están defendiendo a las familias y a las clases trabajadoras, y en todos los sitios donde han gobernado han subido esa presión fiscal, esa cuña fiscal, perdona, a todos los ciudadanos. Bueno, hemos publicado en Libre Mercado, Manuel, una serie de análisis sobre esa situación de la presión fiscal. Recuerdo el otro día el de una familia andaluza, se llama Guerrero, me parece la familia, que esa es la prueba de lo que es el abuso, la extorsión permanente, el atraco fiscal, lo que es el socialismo, en definitiva. El impuesto de sucesiones. Sí, claro, pero el impuesto de sucesiones es el colmo, que es seguirte cobrando después de muerto. Y hombre, ya pagué en vida. No, después de muerto también, porque te quedó algo. Es el impuesto, de hecho, por eso se le llama correctamente el impuesto a los muertos, porque claro, efectivamente sigues pagando incluso después de que estés en la tumba, lo cual es un auténtico atraco. Con relación al plan fiscal que tiene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, inciden mucho en subir los impuestos, las rentas altas, como bien comenta Daniel, que eso es una gran falacia, porque al final vamos a pagar absolutamente todos. Por desgracia, en España el número de ricos, entre comillas, es muy reducido, y además el umbral en el que se pone, en el que se sitúa o en el que se califica a una persona de rico son 60.000 euros en comparación con otros países desarrollados, donde el título de rico es a partir de 300.000, 350.000 euros de ingresos anuales, con lo cual es una diferencia muy sustancial. Pero a mí me preocupa mucho, sobre todo, en qué tipo de impuestos están incidiendo, porque yo creo que son los peores. No sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Daniel. Hablan de subir, no de subir, sino de disparar el impuesto de sociedades, aplicando un tipo efectivo mínimo del 15%, que es una barbaridad, porque supone volver a gravar sobre beneficios obtenidos en el extranjero, que ya han pagado sus correspondientes impuestos, pero es que además hablan también de un impuesto sobre el ahorro, de subir la fiscalidad al ahorro, o incluso de eliminar las deducciones a los planes de pensiones privados, que hay más de 8 millones de españoles que complementan o pretenden complementar su pensión. Pretendían complementar su pensión con planes privados. Y que recordemos, no es eliminar las deducciones como si fuera un beneficio fiscal, que tú cuando rescatas ese plan de pensiones pagas impuestos. Es que te van a poner un impuesto para además después mantenerte el impuesto cuando rescatas el plan de pensión, para que nos entienda la gente. Cuando rescatas, que tú estás ahorrando y luego lo empiezas a utilizar. Dice, pues ahora te vamos a saquear. O sea, te cobran allí al final y ahora. Pero sobre todo esto del impuesto de sociedades es devastador. Mira, todos los países del mundo están mejorando la fiscalidad a la inversión, la fiscalidad a las empresas, etcétera. El introducir un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable, que los que nos están escuchando, que sepan que eso lo que significa es que no estás poniendo un impuesto sobre el beneficio neto, sino sobre lo que tú generas antes de minoritarios, etcétera. Por lo tanto, lo que haces es penalizar doblemente a las empresas que han invertido en el extranjero, y además estás penalizando doblemente a todas aquellas empresas que lo que han hecho ha sido ser mucho más prudentes, precisamente, y diversificar su negocio con vía adquisiciones o fusiones, ¿no? Bueno, hay otro asunto que comentabas en otro artículo, que el título es muy bueno. La verdad, debo decir que has mejorado a la hora de escribir artículos. Que se aprende, esto es como todo, es una técnica. Igual quien aprende a tirar penaltis, hasta Ramos ha aprendido a tirar penaltis, lo cual demuestra que todo es perfectible en la vida. Pero este es un buen título, dice: sube la luz, por favor, políticos, no ayuden más. Eso es. Y vas contando, y efectivamente, pocos casos, pocos palimpsestos demuestran de manera tan obscena, hasta qué punto estamos pagando en la luz casi todo menos la luz. No llega ni al 40%. Y eso sí,
la culpa la tienen las eléctricas, que son voraces y feroces. No, señor, claro. Son todo impuestos y decisiones políticas carísimas. Efectivamente, y además duplicadas, porque fíjate, por ejemplo, que dentro de la factura de la luz pagamos las subvenciones y los impuestos de la, entre comillas, lucha contra el cambio climático, que yo nunca he entendido eso de luchar contra el cambio climático. Pues fíjate, yo siendo de Teruel, la cartera, o sea, que es el mismo clima que había, o sea... Pero fíjate, nosotros en la luz pagamos todos esos impuestos y entonces ahora te van a poner otro impuesto al diésel adicional que no va a reducir los que ya estás pagando, que nosotros en impuestos verdes ya recaudamos alrededor de 20.000 millones al año, que parece que es que no existiesen, ¿no? Que ha llegado aquí este gobierno con la idea de los impuestos verdes. Entonces, estás pagando 2 y 3 veces por las mismas cosas, ¿no? Ahora quieren, como ha subido la luz, por una decisión política en la Unión Europea, han decidido poner un precio mínimo al CO2. ¿Pero por qué? Que a mí me encanta eso de poner un precio al CO2, ¿no? Es un precio a ustedes y a mí. Claro. No lo paga el CO2. Dice, es que el aire cuesta dinero. No, usted me obliga a pagar por respirar. Pero hay una cuestión que hemos comentado también, y hay un informe en Libre Mercado, que hoy daba la noticia Luis Fernando Quintero. Repsol, que es una empresa que funciona muy bien, sobre todo cuando consiguió huir de Argentina. Yo recuerdo, he vivido, lo he visto, cuando Bufau tuvo que defenderse de la llegada de los golfos de México, que tenían a Moragas y a los Sorayos como alfiles, como Mariano, y a Zapatero y compañía como alfiles también en México, siempre con Felipe detrás, que estuvieron a punto de quedarse unos golfos con Repsol, pero con quedarse con un par. Y cuando ya por fin consiguieron huir de Argentina, que fue todavía más difícil renunciar a YPF, pero claro, dice, vamos a ver, el otro día lo decía el consejero delegado del Santander, que dijo, es que el dinero que gana el grupo lo está ganando fuera, en España no ganamos nada. Pierden dinero. Yo dije, muy bien, deja de perder dinero en el Izbestia, cierra el país y la cadena Izbestia, que es la cadena SER. Ya verás, primero cómo te entienden, pues te van a entender a la perfección, y luego cómo dejar de perder dinero, porque eso sí que es tirar el dinero. Pero el caso de Repsol es paradigmático, es una gran empresa, una empresa que sabe lo que es, pero claro, los empresarios no son tontos. Y dice, ¿aquí qué va a hacer este gobierno? Como la oposición no tiene fuerza ni se le ve en trazas de realmente echarse a la calle y echarlos a puntapiés, tenemos 2 años. ¿Qué van a hacer? Montar el numerito verde. ¿Qué vamos a hacer? Convertirnos en energía solar. Y vamos a ver, pero si Repsol el ciclo combinado lo domina perfectamente. Entonces, sí, pero queremos mejorar nuestra cuenta de resultados. Y han anunciado que a partir de hoy se van a convertir también en una gran empresa de energías alternativas, es decir, de recabar subvenciones. Y vamos a ser Abengoa, pero en decente. La verdad es que en ese sentido... Es asombroso, es decir, empresarios que saben funcionar muy bien, que pueden ganar dinero, no se les deja, les obligas a derivar al golferío de la subvención. Y es un error, porque si tú miras el sector petrolero en Europa, entre otras cosas, las pérdidas multimillonarias que han tenido Total, Eni, OMV, cualquiera de las empresas europeas, cuando han hecho ese caso a los políticos a la hora de... Por supuesto. Yo me acuerdo de Total, que se compró una empresa solar, creo que fue, no llegó a 10 meses antes de que quebrase, ¿no? Sí, entonces, no, o sea, el error es, al final, al cabo, hay estupendas empresas de renovables que se dedican al negocio renovable y que lo hacen muy bien. Y hay empresas estupendas de petróleo que se dedican al petróleo. Zapatero, otros zapatos, no es lo mismo, no es lo mismo. Y desde luego, el error, y BP intentó flotar su división de renovables y la terminó convirtiendo, bueno, ahora mismo es como una especie de anécdota dentro de su portafolio, ¿no? A ver, Cayetana, ¿quería decir algo? Pregunta a Daniel. Hay muchas preguntas también de oyentes, seguimos. De todos los sistemas, digamos, los modelos que están proponiendo los distintos partidos. Tenemos 2 partidos en España ahora, para enorme alegría de los que somos de una cierta sensibilidad liberal, como digo, que se proclaman liberales y que compiten en ese espacio, Ciudadanos y Partido Popular. Entonces a mí me gustaría que tú, que te lo sabes, me explicaras la diferencia en las propuestas económicas y fiscales brevemente, si es posible, de esos 2 partidos. Es decir... Sí, yo creo que de la gran diferencia ahora mismo entre Ciudadanos y el Partido Popular
es que Ciudadanos propone un sistema, digamos, en el que el consenso socialdemócrata no está en cuestión. Lo que busca es un partido orientado más bien a una socialdemocracia tipo pues lo que ha presentado Macron en Francia, ¿verdad? Y más orientado a, de hecho, ser responsable fiscalmente, pero no una política como la que hablábamos antes, en la que devolver el esfuerzo a los ciudadanos y a las empresas sea, digamos, el pilar fundamental. Yo creo que lo que diferencia ahora mismo al Partido Popular de Pablo Casado de lo que es Ciudadanos es una visión de la fiscalidad no como algo que es, digamos, parte del engranaje de gasto público más ingresos, sino que el Partido Popular ahora lo que está presentando es que la fiscalidad tiene que ser la parte esencial de fortalecer el crecimiento económico, la creación de empleo y lo que nos va a diferenciar del resto de los países con los que competimos y con los que trabajamos, ¿no? Bueno, hay cambios también, porque lo peor que se puede decir de Ciudadanos es que se parece a Montoro, y lo mejor que se puede decir de Ciudadanos es que el otro día propuso una ley para prohibir el impuesto de sucesiones en toda España, cuando Montoro quiso ponerlo en toda España. Es que claro, Casado lleva 2 meses en el PP, pero no hay que olvidar que venimos del gobierno de la tríada anticapitolina siniestra de Mariano, Montoro y Soraya, que esto no es que fuera el consenso, es que eran la vanguardia de la socialdemocracia. Pero recordemos que Ciudadanos ha hecho un esfuerzo en Andalucía, por ejemplo, por reducir el impuesto de sucesiones, pero no lo ha eliminado. Y la propuesta no es eliminar el impuesto de sucesiones. La propuesta de eliminar el impuesto de sucesiones es la que presenta Pablo Casado. Porque el PP de antes sí siempre la tuvo, y Casado la tiene hace 2 meses. Pero, hombre, yo es que como creo que entre todos no podemos con el golpe, cuanto menos nos peleemos mejor. Yo no estoy, pero yo creo que Ciudadanos ha evolucionado. Recuerdo una entrevista aquí con Latorre, que encima es inspector fiscal, o sea, es enemigo de la humanidad. Simpáticamente, ¿verdad? Porque también ha evolucionado. Pero ellos estaban en subir los impuestos y sobre todo armonizar sucesiones, donaciones y tal. Y ahora han cambiado por completo. Lo cual está muy bien. Está muy bien. Eso está muy bien. Eso es bienvenido sea. Pero la cuestión es, ¿a través de qué medios se transmite eso a la opinión española? ¿De ninguno? Pues es que en España, por ejemplo, no puedes fundar una radio. En España no puedes fundar una televisión. No existe la propiedad privada en la radio y en la televisión. Hay algunos que hemos conseguido, a base de mucho esfuerzo y triquiñuelas y de quiebras que hemos ido absorbiendo, tener la gestión. Pero el Estado, que permite tener un periódico de papel o un periódico de Internet, prohíbe tener una radio y tener una televisión. Lo prohíbe expresamente. El sistema de licencias. El sistema de licencias, que es europeo en general, pero que en España ha llegado al colmo de que haya 2 compañías italianas, a ninguna de las cuales les importa en absoluto ni la unidad de España, ni la libertad de los españoles ni tal, que son las que se llevan la pasta. Bueno, pero hay muchas llamadas de oyentes. A ver, Vanessa. Sí, hacen balance de estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez y le preguntan en base a su principal preocupación ahora mismo, si es posible a corto plazo volver a los niveles de Zapatero. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos con esos oyentes, Vanessa, que le preguntan a Daniel Lacalle. Sí, desde que Sánchez llegó a Moncloa, las previsiones económicas no son nada halagüeñas y en el contestador lo cierto es que hay alarma y la pregunta más repetida es esta. Señor Lacalle, ¿qué le augura al IBEX con este gobierno de aquí a final de año? Y si hay algún valor interesante que se pueda comprar. El precio que estamos pagando por mantener a Sánchez en el poder es realmente denigrante. Hay que tener, pero que muy poca vergüenza a este gobierno. Y luego, venga a dar dinero a los sindicatos y venga a dar dinero a los catalanes. Mi pregunta para el señor Daniel Lacalle. ¿Cómo es posible que estemos pagando una barbaridad en impuestos y muchos de ellos se dediquen, entre otras cosas, a las subvenciones, al FLA, a subvencionar a independentistas, a la TV3, que ayer fue una propaganda ya sin comentarios? Yo creía que no se podía empeorar
a Zapatero, pero Sánchez lo ha conseguido. Bueno, vamos por partes. Primero, se decía siempre que no había nada más cobarde que $1 millón. Sí. $1 millón ahora, que es algo más que $1 millón. Y las empresas que están para ganar dinero nunca se han caracterizado, digamos, por su valor político. Al contrario, defienden un dinero y es muy lógico que hay peligro, se van. Pero en España han jugado mucho a la política. Sí. Y en tiempos de Zapatero, como está todo tan intervenido, en especial el IBEX, recordemos que un ministro de Hacienda tuvo que dimitir porque tenía una cartera de valores, Solchaga, que él podía hacer subir y bajar con unas declaraciones cada día, que es asombroso, y lo echaron porque al final Felipe dijo, hombre, Carlos se va, y se fue con el dinero a dirigir editorialmente 5 días para dar doctrina. O sea, pero siempre, a la hora de la verdad, el llamado capitalismo español ha sido un capitalismo cuando ha existido es pequeña empresa. La gran empresa y la empresa que cotiza está siempre en manos, no del Estado, como se dice, sino del gobierno. Del BOE, ¿verdad? Del BOE. Sí, uno de los problemas que hablaba uno de los comentaristas. Es verdad que si uno mira a las 35 empresas del IBEX, pues resulta que un enorme peso de esas 35 empresas son empresas que están muy afectadas por decisiones regulatorias. O sea, tenemos un sistema financiero que es el más regulado de todos, y tenemos un sistema eléctrico muy regulado, como estábamos hablando antes, y el energético y en general. el telecomunicaciones, etcétera. Sí. Entonces es verdad, pues es verdad que tenemos... Cuando se habla de las grandes empresas en España, no nos damos cuenta de que primero tenemos unas grandes empresas que son estupendas, pero que no son grandes empresas. Solo son grandes con respecto a Portugal. Y yo creo que tenemos un problema, primero, de tamaño empresarial, y segundo, también es verdad que lo que tenemos que tener es una responsabilidad a la hora de, precisamente, entender cómo puede ser que un país que es una economía tan importante tenga empresas más pequeñas que la media de sus comparables con similares economías, y a la vez tenga una enorme cantidad de microempresas, ¿no? De empresas que son un señor o una señora con un teléfono y un maletín. Entonces, el problema fundamental que nos encontramos es lo que están diciendo en las preguntas. Primero, dicen, hombre, en 100 días no se pone en peligro la economía, ¿no? ¿Cómo en 100 días? En una hora. Te sobran 99 días y 23 horas. Con decir que vas a subir todos los impuestos, que vas a aumentar todos los gastos, que te vas a saltar el déficit en 2019, 20 y 21, que ya lo han dicho, que te vas a poner en manos del vicepresidente del gasto público, Pablo Iglesias, y que vas a poner más escollos al crecimiento, pues obviamente te sobran 99 días de impacto. Pero además yo creo que cualquiera que nos escuche lo entiende. Si yo digo que voy a subir de una manera muy importante los impuestos precisamente a los que crean empleo, a los autónomos, al 80% de los autónomos le van a duplicar la cuota, a las familias, etcétera, es normal que las decisiones de inversión y las decisiones de consumo se ralenticen. Daniel, el otro día el día que se reunió con Pablo Iglesias por la mañana, se reunió con Moscovici por la tarde. Sí. Comisario, ¿y hasta qué punto Europa no es un freno, un dique a medias, pequeño o grande, a sus intenciones y sus planes? Ningún dique. Tenemos que entender que la Unión Europea nunca actúa preventivamente, nunca lo ha hecho. No lo ha hecho con Grecia, no lo ha hecho con Portugal, no lo ha hecho con nadie. Y lo hemos vivido nosotros. Nosotros lo hemos vivido cuando en noviembre del 2011, decía nuestra ministra de Economía que, por supuesto, que eran locuras de los analistas, que íbamos a tener un déficit del 7%, solamente 20 y pico mil millones más un mes después. Y luego, por supuesto, 40.000 millones. Ahora te voy a decir, es que acaba de hacer un tuit. O sea, el nivel de pensamiento de la izquierda se cifra en el tuit. El de la derecha va camino del emoticono. Pero el tuit de Nadia, que se firma Calvino, Lidia Guinart es diputada socialista del Partido Socialista, que está reproduciendo unas palabras de la ministra en un desayuno. Bien, y la ministra, Nadia Calvino, dice, la brecha de género supone un lastre para nuestra economía productiva, eliminarla
supondría un crecimiento del PIB por cápita del 17%. Es cómico, es pensamiento mágico, Esto es como cuando Montoro añadió el tráfico de drogas y la prostitución al Producto Interior Bruto. Pero fue toda la OCDE. No, pero vamos, sí, pero yo no sé cómo lo calculó Montoro. Yo quiero saber cómo lo calculó. O sea, no sé, habló con el suegro de Falconetti, cómo sabía cómo está la prostitución legal e ilegal. Porque todo es ilegal. Bueno, pero esta historia, la brecha de género... Pero estas cosas, estos análisis son como los de los ingresos fiscales de ciencia ficción. Es que ellos hacen cálculos basados en el ceteris paribus, las dos palabras más peligrosas de la economía, que todo se mantenga igual. Entonces lo que dice es, si a todas las personas que trabajan se les pagase exactamente lo mismo siempre, etcétera, subiría el Producto Interior Bruto por cápita. Es que no ocurriría así. Claro. Es que no ocurriría así. Ni ha ocurrido nunca. La mejor manera, pero yo le diría a la ministra, mire, la mejor manera de reducir la brecha de género, si existe, porque todavía no hay estudios empíricos que le muestren esas enormes diferencias que ellos hablan, ojo. Pero luego en España está prohibida por ley desde tiempos de 80, no digo que no existan diferencias que además hay que no corregir. Son por género, no son por machismo. No son por exacto, son por decisiones de las mujeres, prioridades de las mujeres distintas, los hombres en muchos casos. Pero muy importante, si tú lo que quieres hacer eso, como no se hace nunca en ningún país, es vía intervención fiscal, aumentando las cuotas, que te cueste todavía más contratar a una persona. Porque si tú ya tienes una serie de dificultades, sean familiares o personales, las que sean, sean las que sean, lo que tú no puedes hacer es traspasarle ese coste y más al empleador. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque, claro, nos ponemos a hablar de impuestos y acabaríamos afilando las armas y asaltando el Ministerio de Hacienda. Metafóricamente hablando, lo digo. Pero es que el nivel de abuso a que se ha llegado, que empieza por lo verbal y acaba en el bolsillo, es brutal. En fin, nosotros seguiremos dando la paliza, predicando en el desierto, pero es un desierto lleno de gente machacada fiscalmente. Y que se está dando cuenta. Que sí, la señor. reacción al impuesto de sucesiones. Yo he notado un cambio, no sé si Manolo tú lo notas. En toda España, Federico, ha habido manifestaciones masivas en las calles para eliminar sucesiones. Eso yo lo estoy viendo en el hecho de Libertad Digital. Cuando nosotros empezamos, nadie, prácticamente, 4 o 5, pues que leían a Huerta de Soto y tal y cual, decía, hombre, sí, es que claro, el dinero tiene que estar en el bolsillo de las personas. Ahora, nadie duda de que cuando te están cobrando impuestos te están quitando tu dinero. No están cogiendo dinero para todos, incluyendo para ti. No, te están quitando tu dinero, porque además es la realidad. Y eso ha cambiado, sobre todo en los últimos años, con las fechorías de Montoro y ahora con Falconetti. Bueno, es que la gente tiene una conciencia, incluyendo la fiscal, que no ha tenido nunca, también de la legitimidad de su dinero. Digo, usted, que me cuesta mucho ganarlo, canalla. Usted ahora me lo va a... ¿Para qué? ¿Para gastárselo en la Generalidad de Cataluña? ¿Le puedo hacer una pregunta muy rápida, Daniel, sí, o no? No, es que no creo que sea rápida. No hay tiempo, ¿no? Pero... Sí, no, rápida. Si en tu propuesta se incluye la idea de armonizar fiscalmente las comunidades autónomas o mantener la competencia entre ellas. No, esa es la idea. Primero, armonizar es una palabra que odio porque siempre significa subir. Así que para nada, porque... No, por ejemplo, quitando impuesto de patrimonio en todos sitios, etcétera. Pero eso es otra cosa. Eso es eliminar impuestos. Eliminar, te digo, vale, pero todos sitios, de alguna manera que sea desde el Estado, que sea igual para todos los españoles. Yo creo que igual que en Estados Unidos hay competencia fiscal, eso es positivo. Pero sobre todo yo creo que desde el punto de vista fiscal, tú lo que no puedes hacer es poner mayores escollos a las economías que tienen un mayor nivel de ser más cíclicas. No puedes hacerlo, tienes que permitir que esas economías sean más competitivas. Lo que no puedes hacer es justificar una fiscalidad confiscatoria basada en el hecho de que es que hay que pagar la administración paralela de la Junta de Andalucía, que en los últimos presupuestos son casi 4.000 millones de euros al año. No, es que lo citabas en claro. Bueno, y hablamos, pero eso es Andalucía, claro, es la comunidad más grande. Pero es que la administración paralela de Cataluña son casi 22.000 millones al año. Y manejan un presupuesto de 38.000 euros. Con lo cual tenemos que conseguir que haya gobiernos liberales en cada comunidad autónoma y en el gobierno central. Que a ti te dicen que te van a subir los impuestos para pagar eso, pues no. Si quieren reducir el déficit, ahí tienen. Y además, mira qué buena manera para
para que se puedan financiar políticas para que no exista ningún tipo de brecha de género de ninguna manera, que eso se financia bajando impuestos. Bueno, pues Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos rápidamente, nos vamos a la Crónica Rosa, porque se casa Belén Esteban. Bueno, ¿esto qué es? En su día, en Francia se decía, la primera industria de Francia, decía De Gaulle, es el matrimonio. ¿Por qué? Porque con el matrimonio se hacen casas, porque la gente quiere casa, se hacen muebles, porque la gente quiere muebles en esas casas, hay más luz, porque la gente quiere luz, se compran radios, se compran televisiones, la gente compra electrodomésticos y además necesita comer, por lo tanto funciona leal y así todo. Dice, la primera empresa de Francia es el matrimonio y conviene no estropearlo. Admitamos el trío, pero conservemos la empresa. Pero esto hasta De Gaulle, que era más soso que Mariano Rajoy, si eso es posible. Bueno, pero lo de Belén Esteban es otra cosa, es un fenómeno social, la princesa del pueblo se casa y luego vamos a tener a las chicas de Telva especializadas en boda, saca un número Telva, que va a ser de lo más vendido, dedicado solo a las bodas. ¿Por qué a la gente les gustan las bodas? No lo sé. Yo solo lo interpreto de la misma manera que a la gente le gusta el socialismo, por ignorancia. Es la única cosa. Pero que les gusta, les gusta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el Corte Inglés. El Corte Inglés, que uno también de los propósitos... uno se casa por el Corte Inglés. Hombre, pues claro, y las listas de bodas que suelen estar allí, ¿verdad? Bueno, un propósito para la nueva temporada, para el curso que empieza a estudiar otro idioma, aprender algo nuevo. Estas propuestas pues las puedes aprovechar en el Corte Inglés porque tenemos libros complementarios a la formación académica, especializados de idiomas, y te ayudamos con la mejor gama de ordenadores e impresoras pues para que te imprimas los apuntes, lo que tú quieras, una financiación fácil y 5% de descuento en los libros. Pues no está mal. No está mal. Bueno, pues vamos ahora a estudiar la boda de Belén Esteban, porque esto es un asunto de Estado. Es la mañana de Federico. Es radio.